Boombox. La primera infancia, ese es el tema que traigo hoy para compartir con ustedes en nuestro video podcast. El profesor, yo, Sergio Fajardo, con educación todo se puede. Y pues como todos los temas es muy importante, pero este es particularmente importante y les voy a explicar algunas razones. Recientemente hemos visto cómo en el mundo de la educación se entiende la obligación, la necesidad, la urgencia de que nuestros niños y niñas en la primera infancia de 0 a 5 años empiecen a estar en el mundo de la educación. Esto que parece algo muy sencillo y muy fácil es muy reciente, pero no lo hemos incorporado de manera contundente en nuestro sistema educativo. Nos falta mucho camino por recorrer en ese tema. Hay varias razones, pero hay una que es bien importante. Los jóvenes universitarios, por ejemplo, tienen capacidad para hablar, tienen capacidad para protestar, para presentar sus reclamos. Pero los niños, niñas entre 0 y 5 años no tienen voceros, no tienen una voz pública. Entonces, siempre será personas expertas que van a hablar por ellos, por ellas. Y en ese mundo, pues no se escuchan en todo lo que es la discusión pública, política, en una sociedad como la nuestra en Colombia o en América Latina. Entonces, vamos a traerles a ustedes en este episodio unas cuantas explicaciones para la primera infancia. Hay algo que sí sabemos, es crucial para la formación de nuestros niños y niñas. Tiene que estar en el sistema educativo, urgente. Y es un factor que genera desde muy temprano unas desigualdades sociales profundas. Las familias privilegiadas desde siempre han tenido la capacidad para educar a sus niños, niñas desde temprano, desde la primera infancia y darles oportunidades así de temprano. Pero en el mundo de lo público, las posibilidades han sido muy reducidas, muy limitadas, sigue siendo reducidas, ya hay más conciencia, pero falta mucho camino por recorrer. Y las implicaciones son serias, porque las desigualdades sociales tienen una raíz muy profunda en ese contexto inicial familiar y en esos primeros años de niños y niñas. Entonces, en este capítulo les vamos a dedicar un tiempo a explicarlo. Vamos a hacer esa voz que no se escucha. Es muy importante. Y voy a arrancar conversando con María Adelaida López, que es la directora de la organización AEIO-TU, que está dedicada a trabajar con niños y niñas en la primera infancia. Sabe mucho. Entonces la vamos a escuchar a ella en primer lugar. Pero a mí no se me puede olvidar decirles a ustedes que nos sigan en boombox.com. Mira, es absolutamente importante porque entre los 0 y los 5 años, pues es donde se van haciendo todas estas conexiones neuronales y es donde nosotros aseguramos unas bases sólidas en cuanto al desarrollo socioemocional, el desarrollo cognitivo, intelectual y el desarrollo creativo, crítico del niño. Cuando nosotros no tenemos ese equipaje lleno de recursos importantes para nosotros como individuos, pues luego no vamos a tener la oportunidad de potenciarlos, ¿sí? Y nosotros muchas veces pensamos que lo más importante en la educación son los años siguientes. Nos preguntamos sobre los colegios de calidad, nos preguntamos sobre a qué universidad vamos a llevar a los hijos, ¿no? Pero casi nunca nos preguntamos sobre qué calidad es la que están teniendo cuando son menores de 5 años. Nosotros ahí necesitamos estar convencidos que si no tenemos una educación de calidad, si no tenemos esos recursos, pues vamos a perder una oportunidad increíble y vamos a, creo, a ver que hay muchos vacíos y muchísimas brechas que se podrían cerrar en estas edades. María Adelaida López nos dio unas ideas básicas acerca del tema del cerebro y qué pasa en el cerebro con nuestras neuronas desde temprana edad. Ahora, Sandra Durán, quien es la decana de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica, que además en su práctica, en sus estudios, ha avanzado en el tema de la primera infancia, nos habla de algo que suena extraño, y es
Desde esa primera infancia ya tenemos que hablar de alfabetización cultural. Escuchemos a ver qué es lo que nos dice con esa expresión alfabetización cultural. Es importante la educación de los más pequeños, la educación inicial, porque hay un proceso que es fundamental y tiene que ver con la alfabetización cultural. ¿Qué significa Con eso? acercar a los niños a la cultura, al mundo. Antes del 2006, antes del Código de Infancia y Adolescencia, se pensaba que los niños eran sujetos de cuidado y que los bebés era para ser cuidados. Y creo que pasa por ahí. O sea, yo tengo que, por supuesto, alimentar al bebé, que permanezca limpio, ¿sí? Un bebé sin cuidado, pues se muere. Sí, claro que pasa por ahí. Pero un bebé es sujeto de educación. Y esto se comprende muy recientemente, Sergio. Sí, muy tengo esa reciente. curiosidad. Imagínate, en este siglo, en el siglo XXI, es que se comprende la importancia de los niños de 0 a 3 años. Porque, claro, en el 94, con la ley 115, pues ya se venía diciendo los niños de 3 a 6 años son sujetos de educación. De 3 a 6 está en la ley 115. 0 a 3 era invisible en el 90. 0 a 3 era invisible. Una de las razones por la cual nosotros hemos avanzado tanto en este tema de la educación inicial, de la primera infancia, de su relevancia, de su importancia, de su urgencia, es que ha habido una cantidad de investigación muy grande por diferentes disciplinas. En este caso particular, voy a presentarles a ustedes la voz de la doctora Claudia Talero. Ella es una médica especialista en trastornos de la comunicación y el aprendizaje humano. Escuchemos a esta mujer que tiene unos elementos interesantes para traer en esta conversación. Bueno, un cerebro que viene bien desarrollado desde el periodo embriológico, digamos, durante la etapa de gestación y todo eso, que no ha tenido ninguna interferencia, cerebro, es un bebecito que nace con un cerebro listo para recibir información, pero lógicamente listo para recibir información paulatinamente, ¿no? Para cada información que corresponde a cada etapa del desarrollo. Y seguramente, digamos, uno puede bombardearlos de información, pero digamos que el niño irá codificando y irá organizando toda esa información, la irá organizando de acuerdo con los diferentes niveles en que se está desarrollando. Entonces, inicialmente, la parte inicial del desarrollo de los niños es todo ese sistema nervioso listo para recibir información visual, auditiva, táctil. Por eso es tanto todo lo oral, que ellos se quieren llevar todo para la boca, están, digamos, como reconociendo el mundo a través de los receptores táctiles que ellos tienen, tanto en las manitas como en su boca, como en su cara. Y no solamente ahí, sino también en el cuerpo entero. Los papás consienten, tocan al niño, lo cogen, lo aprietan y le están dando información de su propio cuerpo, le están dando información que le va permitiendo al niño hacer un reconocimiento del mundo y reconocimiento de sí mismo, ¿no? Entonces, eso con un estímulo que va con todo, lo que te dije, visual, auditivo, táctil, y en lo auditivo está todo lo de comunicación, ¿no? Entonces es la forma como se le habla, como se le canta, la música, todo esto él lo va a ir integrando y lo va integrando y de hecho pues se tiene una, digamos como unos elementos básicos que favorecen que de todas maneras el niño desarrolle el gusto por eso, por ejemplo con la música. Tú ves a los bebés, los lactantes como bailan, ¿no? Es decir, ellos se les pone música y ellos empiezan a bailar, digamos, hay una conexión muy importante con eso. Ellos, digamos, esta primera etapa es de ese estilo, después va volviéndose mucho más motora y cuando se va volviendo más motora empiezan a explorar ya desplazándose. Y entonces hay que favorecer eso, hay que favorecer el desplazamiento y todo, y el niño empieza a construir todas esas redes que le permiten el control motor y el control para desplazarse y reconocer el mundo ya más a distancia. Como les he dicho, el tema está cogiendo fuerza, está avanzando en nuestro país, en Colombia. Estamos haciendo esfuerzos para que se atiendan más niños y niñas en todo el contexto de público alrededor de la primera infancia.
Pero hay un retraso grande. Parte de ese cuidado, porque siempre ha habido cuidado, y la palabra es esa, ha sido una responsabilidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en cabeza de los llamados hogares comunitarios por las madres comunitarias. Ellas son mujeres con condiciones muy especiales que se han encargado de cuidar niños y niñas haciendo esfuerzos grandísimos. Escuchemos voces de un par de mujeres que vienen de ese mundo, madres comunitarias que han tenido una responsabilidad muy grande. Empecemos con Nubia García. Escuchemos a esta mujer. Yo soy madre comunitaria, tradicional, ¿sí? ¿Cuál es mi labor? Atender los niños desde que tienen, aquí puede entrar un niño de 18 meses y el resto tiene que ser de 2 años a 5 años. Solo un bebé puedo atender. De 2 años a 5 si tengo que completar 14. Mi cupo son de 14 niños. ¿Qué se hace aquí? Lo que ya le decía, se le dan la alimentación al niño, que es el refrigerio de la mañana, el almuerzo y el refrigerio de la tarde. Se le hacen las actividades según la programación y se le enseñan valores, se les enseñan todas esas cositas que de pronto hacen falta en el hogar, entonces aquí se refuerza tanto a los padres como a los niños. Se hacen los talleres con padres como para aclarar esas cositas, las fallas, todas las falencias que hay dentro de la familia, entonces se les hace saber. Nubia, madre comunitaria, tiene 14 niños bajo su cuidado, tiene que alimentarlos, preocuparse porque estén limpios. Además, le toca estar haciendo todo tipo de atenciones, jugar, en fin, una cosa muy, pero muy difícil en una responsabilidad de una mujer que tiene un gran sentido porque se preocupa por ese caso y han hecho un trabajo extraordinario. Sigamos mirando lo que pasa. Por ejemplo, Marta Díaz es otra madre comunitaria. Tiene que trabajar también con la familia, para acompañar a la familia, para que ayude, para que aprendan a cuidar a sus niños y sus niñas. Escuchemos a Marta. Bueno, aquí tiene que ver muchísimo el rol de nosotros como educadora, ¿sí? Porque nosotros somos los que estamos sacando estas familias adelante, como le digo. Mi rol en esta parte del programa en el DIN es educadora hacia las familias, orientar a las familias a que tengan una buena educación con sus hijos. Por ejemplo, yo les enseño pautas de crianza, les digo, mamá, si así, grupo familiar, vamos a su hogar, trabajamos con los niños así, que hay que enseñarles que tienen que recoger las cosas. Bueno, nosotros tratamos de darles a ellas una enseñanza, ¿sí? Para que ellos lo pongan en práctica. Lo que nos contó Marta ilustra muy bien que este tema de la primera infancia, educación inicial, es 24 horas todos los días de toda la semana. Escuchemos una historia, una anécdota que nos cuenta María Adelaida López para que entendamos muy bien la dimensión de ese proceso que tenemos nosotros en nuestras manos para esa primera infancia. Pues mira, yo te voy a dar un ejemplo. Si nosotros nos vamos a un centro a tú, mientras te escucho bien, recuerdo muy bien a una niña que encontré en el centro metida en un problema gigante en el parque porque estaba peleando con 2 de sus compañeritos. Uno de los compañeritos le pegó y ella tuvo la capacidad de frenarlo y de decirle, no, tú no me vas a pegar. Llamó a la maestra, estaban en el parque, llamó a la maestra, le dijo, necesitamos hacer una asamblea ya mismo. La maestra la escuchó, tuvo en cuenta ese problema, llamó a todos los compañeritos de grupo, subieron al aula y hicieron un círculo para conversar sobre por qué situación había detonado este comportamiento tan agresivo en el niño. Conversaron, llegaron a unos acuerdos, ¿sí? Y luego, fíjate que el papá de este niño, este es un centro en Suba, una población muy vulnerable, el papá de este niño viene a los días y le reclama a la maestra por qué está mariqueándole al niño tratando de llegar a un acuerdo si el niño se tiene que defender, porque el niño quería su triciclo y era su derecho. Aquí la maestra tiene esos recursos, esas estrategias para irle contando al padre que hay otras maneras de disciplinar, hay otras maneras de poder
entender que hay tiempos para todo, ¿sí? Y que uno puede prestar el triciclo y no pasa nada. A los meses la familia entendió, cuando se terminó el año escolar, este padre con sus dos hijos mayores, con lágrimas en los ojos, nos contaron que esto había incidido mucho en la manera como ellos se relacionan en casa y que ellos han dejado de usar el castigo, han dejado de agredirse tanto los unos a los otros y pudieron tener mucho más armonía, mucha más comunicación entre ellos. El hermano mayor decía, mire, yo casi nunca hablaba con mi papá, ahora sí lo hago. Y esto afecta el comportamiento de ellos en el barrio. Esto afecta la calidad de vida que se vive en esa comunidad. Cuando hablamos de una transformación sistémica y de que esto sí es posible, es por eso, porque aprendemos a relacionarnos con dignidad, aprendemos a relacionarnos de una manera constructiva y nos vemos a nosotros mismos como agentes de cambio, constructores de paz. Como escuchamos de parte de María Adelaida López, este tema es un tema que tiene que ser de toda la sociedad. Al comienzo dije, y vuelvo y repito, esa primera infancia no tiene voceros, no tiene voces, no tiene quienes, entre comillas, defiendan sus condiciones, aboguen por sus condiciones. Y corresponde a expertos, a expertas, hacer ese proceso de hacerlo público. Y todo esto termina siendo un proyecto que tiene una responsabilidad política. Imaginen ustedes las condiciones de los niños y las niñas en la ruralidad. Todo esto es complejo, pero a cada uno de los niños y niñas eventualmente tenemos que llegarlo desde la primera infancia. Pues mira, nosotros reconocemos los avances que como país hemos tenido en la educación de la primera infancia. Nosotros tenemos una política pública de primera infancia. Nosotros hemos logrado desde hace ya más o menos unos 15 años hablar de calidad, no solamente hablar de la necesidad de que los niños tengan acceso. Sin embargo, pues todavía más del 50% de los niños no están teniendo una educación de calidad, porque lo que es necesario como país es que podamos alinear esa visión de lo que significa la calidad. Como lo hablábamos ahora, no está enfocada en el espacio, la infraestructura o los recursos físicos solamente. Es una calidad que tiene mucho que ver con las interacciones que se dan entre los niños y los adultos. Nosotros necesitamos como país aterrizar muchísimo en toda la trayectoria educativa. Necesitamos darle prioridad al niño desde que nace hasta que entra a la educación formal. Necesitamos saber que ahí es donde más inversión se necesita y que se necesita flexibilidad en las modalidades de atención para poder democratizar el acceso a la educación. Mira, más del 37% de los niños que no están teniendo ninguna atención están en la ruralidad. No sabemos dónde están porque están en espacios a los que es muy difíciles de llegar. Por eso es que nosotros necesitamos flexibilizar estas modalidades y ser muy creativos, pero también muy responsables en cómo le estamos llegando a todos estos niños y niñas. Pienso que otra cosa que es absolutamente importante es la evidencia. Nosotros sí, desde hace años venimos conociendo algunas evidencias que nos están diciendo cómo está. El país hace unos 4 o 5 años implementó una evaluación de calidad que nos dijo la pobreza en el aprendizaje en el que estamos. Hay muchas debilidades en términos de la intencionalidad pedagógica, por ejemplo. Pero el país necesita escuchar esa evidencia. Necesitamos que la toma de decisiones sean informadas a través de experiencias exitosas que hay, a través de venirle y ponerle mucho más atención a toda esta data de realmente cómo están los niños en sus diferentes dimensiones y también cómo están y dónde están siendo atendidos. Cada minuto que perdamos, estamos perdiendo como sociedad
y estamos afectando la vida de muchos niños y niñas que no tienen la oportunidad de tener una educación desde la primera infancia que le permita desarrollar toda su capacidad. Volvamos a escuchar a Sandra Durán, la decana de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, en esta última parte para cerrar. Escuchémosla de nuevo. La educación inicial es un derecho impostergable, es decir, la educación inicial no es para mañana. La educación inicial es para hoy. Y los niños, ese es un derecho de la primera infancia, ¿ves? Eso no es una cosa que no se negocie, no es negociable. Los niños necesitan de la educación inicial como necesitan de la educación básica y media, necesitan de la educación. Y necesitan de la educación para ser sujetos críticos, ¿ves? Porque es que con el juego, aproximar al niño desde muy chiquitos a los libros, a ese sistema simbólico, es decir, me estoy refiriendo a los libros, ¿no? A que les lean desde muy pequeñitos, a entender que hay un mundo de historias, de fantasía, de personajes con los que se pueden identificar y a quienes también les ocurren cosas muy similares a ellos, que también sufren, que también lloran, que también son felices. Eso pasa en los libros. Y no como instrumentos, el juego, el arte, la literatura no como un instrumento, sino como un fin en sí mismo, ¿no? Que el niño pueda decidir, fíjate que además desde muy chiquitos se convierten en sujeto político, toman decisiones sobre qué jugar, cómo jugar, con quién jugar, con qué jugar. Para cerrar este episodio voy a decir unas cuantas palabras. Crucial, impostergable, trascendental, urgente. Todas esas palabras se quedan cortas para expresar la importancia de la educación en la primera infancia. Como les he dicho tantas veces, pero es que no es un tema popular, eso pues no agita masas por la necesidad de la educación de la primera infancia, pero nosotros aquí lo tenemos que hacer y decir, y lo tenemos que replicar y expresar por muchas partes. Entonces, con esa forma de volver a decirlo urgente, 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 cierro este capítulo de nuestro video podcast, el profesor, yo, Sergio Fajardo, con Educación Todo Se Puede. Y no se les vaya a olvidar que nos pueden ver y escuchar en todas las plataformas de streaming. Activen las notificaciones, nos pueden seguir en las redes sociales. Y si tienen un comentario, mándenlo. Porque en este video podcast, el profesor, yo, Sergio Fajardo, con Educación Todo Se Puede, nos interesa escucharlos. Muchísimas gracias. Boombox.